Hola, soy Janet Carrero, trabajadora del Hospital Central del Departamento de Registros de Información y Estadística de Salud. En este caso, en el área de la emergencia, en el servicio de la noche, es decir, de 7 a 7 de la mañana. ¿Cuáles son las funciones del técnico? La primera que debemos realizar es el reporte de camas. Acá tenemos en qué consiste el reporte de camas, en colocar la disponibilidad de las camas por cada piso, en las diferentes secciones de hospitalización que existen en las áreas. Seguidamente realizamos el recorrido por las diferentes emergencias, tanto la general como la pediátrica. ¿Para qué? Para el registro de todos los pacientes que van a quedar hospitalizados. ¿Cuál es nuestra función? Llenar lo que es la orden de admisión. ¿Qué es la orden de admisión? Es el ingreso formal del paciente, donde lleva los datos de identificación que deben ser tomados, en este caso de la cédula de identidad, dependiendo de la edad de la persona. ¿Para qué? Para primero verificar si la persona tiene historia anterior. De tenerla, acá en esta parte colocamos el número de historia. ¿Cómo sabemos que este paciente tiene historia? Porque nos dirigimos hacia el tarjetero índice, como su palabra lo indica. Está compuesto por el orden alfabético y allí revisamos si el paciente tiene historia anterior. De tenerlo, lo colocamos acá. Si no tiene, pues se le asigna un número nuevo y le asignamos una numeración. Los datos deben ir completos, los nombres, los apellidos, el estado civil, la fecha de nacimiento, porque todo esto son datos tanto cualitativos como cuantitativos que nos va a servir para lo que son los análisis estadísticos. Que ya esto es por la parte de coordinación. Estos pacientes que ingresan debemos registrarlos en el libro de hospitalización, tanto de emergencia general como pediátrica. ¿En qué consiste? Bueno, le colocamos el número nuevo, ¿sí? Si el paciente viene por primera vez, los nombres y apellidos, la fecha de admisión, es decir, el día que ingresa, el número de historia anterior, si el paciente ya está hospitalizado, la edad del paciente y en observaciones colocamos el servicio por el cual el paciente ingresaba. Otra de nuestras funciones es realizar el certificado de función. ¿Sí? El certificado de función lo realizamos ¿con qué? Con la certificación de muerte, que debe estar llena por el médico de guardia o el médico del servicio del paciente fallecido y firmado y sellado por él. Con este papelito es que nosotros procedemos a llenar el certificado de función, el cual nos compete las primeras 4 secciones. Al certificado de función, el familiar más cercano, el familiar directo, debe traer la cédula original tanto del fallecido como del familiar y dejar copia del mismo. Como interno del servicio debemos llenar el libro de funciones, ¿sí? El cual lleva el número interno, acá lo vemos en la parte superior, que es una numeración interna del servicio, la fecha que se ha realizado el certificado de función, el número de certificado, que es este rojito que nos indica acá, en la parte inferior, los apellidos y nombres del fallecido, la edad, el número de historia, el servicio en el cual fallece, el técnico responsable, en este caso nosotros, y del familiar, el parentesco, es hijo, esposo, bueno, la fecha de entrega y los datos del familiar, de llenar los apellidos, los nombres y debe dejar un número de teléfono y la firma para nosotros poder entregarle el certificado. Finalmente, antes de entregar la guardia, realizamos lo que es la condición de paciente, en que consiste en hacer una lista de los pacientes que nos quedan por las diferentes áreas de la emergencia para que los familiares en la parte externa de la emergencia puedan ubicar en qué área y en qué cama están los familiares. Y por último, realizamos el reporte de guardia. El reporte de guardia pues, es un libro interno que llena el técnico, donde debe dejar por escrito cómo encuentra el servicio y cómo lo deja, cuántos certificados recibe y cuántos queda. Muchas gracias.